Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, verso 16 al siguiente. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. De modo que fueron 14 las generaciones desde Abraham a David, otras 14 desde David hasta la deportación a Babilonia, y 14 más desde esta deportación hasta el nacimiento de Cristo. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y tomó consigo a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos, seguidores de la palabra del Señor. Estamos una vez más con ustedes por gracias y voluntad de Dios, que nos permite la oportunidad de poder meditar y compartir su palabra, pidiendo siempre a Dios que prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla de la palabra de Dios, y que Él la haga germinar y dar fruto en santidad. Recuerde, los laicos somos más y vamos todos a evangelizar. El Señor nos hace esa invitación a llevar la semilla, a sembrar la semilla al campo. Recuerde que hoy la iglesia celebra el día de San José Obrero, solemnidad a San José Obrero. Así que para todos los José, felicidades en su día, que Dios el Señor los ilumine, los bendiga y los colme de muchas bendiciones. Que el Señor derrame grandemente esa sabiduría en cada uno de ustedes, y que en este día, pues que Dios los ayude y los bendiga grandemente. La iglesia celebra el día de San José Obrero. El Papa Pío IX declaró y constituyó a San José patrono universal de la iglesia el 8 de diciembre de 1870. Es un escogido de Dios desde el principio, como protector y custodio de su Hijo, modelo ejemplar de amorosa obediencia a Dios, que como hijo debe a su Padre en el cielo. San José es modelo incomparable después de Jesús. San José, Padre virginal, la virginidad como donación total a Dios. Así que hoy las comunidades que celebran, que tienen como patrono a San José Obrero, pues que Dios los bendiga y que pasen una feliz fiesta patronal. Así que hoy el Evangelio nos enseña de la obediencia, ¿sí? De la obediencia, del ejemplo amoroso de José, un modelo incomparable, fíjese bien, que nos enseña las Sagradas Escrituras, un padre adoptivo de Jesús. Y es por eso que cuando hablamos de José y María y Jesús, hay muchas contradicciones. Muchos enseñan otras cosas, no a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Muchos se enojan, muchos se ofenden cuando hablamos que María no tuvo más hijos, que la Biblia, no hay ni un pasaje en las Sagradas Escrituras que diga que María tuvo más hijos. Pero que hay muchos que andan inventando, andan enseñando que María sí tuvo más hijos. Y eso pasa
Eso sucede en nosotros cuando nosotros no nos queremos preparar, cuando nosotros no queremos leer las Escrituras, cuando nosotros no nos queremos dejar enseñar por los apóstoles de la palabra. Dice que María ya estaba embarazada. Fíjese bien, ella estaba comprometida en matrimonio, pero antes de que vivieran juntos, ella ya estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo. Y por eso, fíjese bien que cuando José se encuentra con esa noticia, José pues ya no hallaba qué hacer. Hay muchos que ya no hayan qué hacer como José, porque no tienen fe. José no dudó, José era un hombre justo, un hombre bueno, y no dudó, pero al final, al inicio, pensó despedirla. Fíjese bien. Porque en la ley, fíjese, en la ley del Antiguo Testamento, toda mujer, ¿sí?, que ya no era virgen, estando viviendo en casa de su padre, era matado a pedrada. La infidelidad es un pecado. Y eso lo dice el Deuteronomio, capítulo 22, en su verso 20. Oiga cómo lo dice. Deuteronomio 22, 20. Pero si es verdad lo que el hombre dice, pero si es verdad lo que el hombre dice, y no aparecen las pruebas de su virginidad, entonces la sacarás a la puerta de la casa de su padre y morirá apedrada por el pueblo, por haber cometido una infamia en Israel, prostituyéndose mientras todavía estaba en la casa de su padre. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Entonces era una ley que cuando una mujer resultaba o quedaba embarazada viviendo en la casa de sus padres, tenía que morir a pedradas, porque era un pecado, fíjese bien. Y entonces por eso el Evangelio nos enseña que Jesús nace de una madre virgen. Y esta enseñanza a muchos les ofende, muchos se sienten heridos, lastimados por esta enseñanza. Porque en las Sagradas Escrituras no hay ni un texto que diga que María tuvo más hijos. Que Jesús tuvo más hermanos, sí, pero que María tuvo más hijos, no. Oiga, en el verso 18 dice, este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Hay muchas personas que dicen que después que vivieron juntos, entonces tuvieron más hijos. La Biblia no enseña eso. Y por lo tanto, es un invento de los que andan enseñando eso. Pensando que un día no entregarán cuentas, no rendirán cuentas ante el Tribunal Supremo de Dios. Van a rendir cuentas de lo que ellos enseñan y a cuántos están engañando con esa enseñanza. ¿Qué hace el católico cuando se encuentra con esta enseñanza y ya no haya qué hacer? ¿Sí? Ya no haya para dónde agarrar. ¿Por qué? Porque no estudia. No estudia las Sagradas Escrituras, no se quiere preparar, no escucha el Evangelio. Y es por eso que cuando nos encontramos con aquellas personas que van enseñando que María sí tuvo más hijos, porque le presentan esta cita, la otra cita, ya no hayan qué hacer. Y hoy el Señor nos enseña que nosotros no podemos dudar, que nosotros debemos creer, debemos tener fe. Recuerde que la fe es la certeza de algo que no se puede ver. Dice Hebreos
Recuerde que la fe nace de la predicación, pero ¿cómo va a tener fe si usted no escucha la palabra de Dios? Usted no escucha el Evangelio. ¿Cómo va a tener fe si usted no estudia? Dice que de la palabra nace la fe. Y es por eso que muchos se han dejado confundir, engañar. Y hoy el Evangelio nos dice de que José por un instante, fíjese bien, dudó. Pero oiga qué dice. Su esposo José pensó despedirla. Pensó despedirla porque eso dice el Deuteronomio 22:20. Pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Se quedó callado José. Se quedó callado, quiso actuar discretamente para que a ella no le hicieran nada. Porque si él hablaba, ella, María, la iban a matar. Entonces él se quedó callado. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo. ¿Por qué nosotros tenemos miedo de prepararnos? ¿Por qué nosotros tenemos miedo de predicar la palabra, la sana doctrina? ¿Por qué nosotros tenemos miedo, fíjese bien, de compartir la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque estamos como Tomás. Tomás dudó, Tomás no tenía fe. Tomás dudó cuando Jesús se presenta con los discípulos después de haber resucitado. Se encuentra con los discípulos, Tomás no está con ellos. Pero después los discípulos se encuentran con Tomás y le dicen: hemos visto al Señor. Y Tomás dice: hasta que yo no mire los agujeros en sus manos, hasta que yo no meta mi mano en su costado, no creeré. No tenemos fe porque no estudiamos, porque no escuchamos la palabra. Oiga cómo lo dijo Tomás en el Evangelio de San Juan capítulo 20 en su verso 28. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó: ¿crees porque me has visto? Felices los que no han visto, pero creen. Es la promesa de Dios, la felicidad. Felices los que no han visto, pero creen. Y muchos en lugar de creer se están dejando engañar. Muchos en lugar de creer están contradiciendo a María, que ella quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Pero ¿qué dicen? No, es que María sí tuvo más hijos después cuando fue a vivir con José. La Biblia no lo dice eso. Eso es un invento de aquellos que tratan solamente de engañar y confundir al católico. Aquel católico que no sabe, aquel católico que no conoce. Ese es el trabajo de ellos: engañar, perturbar la mente. Y hoy hacemos esa invitación. Hacemos esa invitación porque Jesús replicó: ¿crees porque me has visto? Felices los que no han visto, pero creen. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos nosotros hacer? Debemos estudiar, debemos prepararnos. La palabra del Señor nos invita a que nosotros nos formemos, estudiemos las Sagradas Escrituras. Recuerde usted que la palabra del Señor viene a alimentarnos, viene a fortalecernos. Fíjese bien. Si usted va a Josué en el capítulo 1, todo el capítulo 1 nos enseña que debemos nosotros estudiar las Escrituras. Porque si no estudiamos, no lo leemos, no vamos a tener fe. ¿Y cómo vamos a creer? Dice Hebreos, la fe, fíjese bien, es la certeza de algo que no se puede ver. Esa es la fe: creer en algo que no podemos ver, creer en el Señor a través de las Escrituras. Oiga cómo dice Josué capítulo 1 en su verso 8, dice: releerás constantemente
No dice que solo lo va a leer, dice que lo tiene que releer. Si lo ha leído una vez, vuélvalo a leer nuevamente y vuélvalo a leer nuevamente. Eso dice Josué 1:8. Releerás constantemente este libro de la ley, lo meditarás día y noche, para que actúes en todo según lo que ahí está escrito. De este modo llevarás a cabo tus proyectos y tendrás éxito. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que lo tenemos que releer y lo tenemos que meditar de día y de noche. Quiere decir todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que meditar en la palabra del Señor para poder tener esa fe, para que esa fe crezca, como el padre Abraham, padre de la fe, que creyó en Dios y por eso fue llamado padre de la fe. Y por eso hoy dice Josué 1:8, releerás constantemente este libro. Este libro, lo que Ezequiel capítulo 3:1 dice, cómete este rollo, aliméntate, llena tu estómago. Y después de haber comido, dice, irás a aquel pueblo rebelde, aquel pueblo de cabeza dura, y le enseñarás. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito dicen las escrituras. Pero nosotros no lo queremos poner en práctica. Nosotros tenemos miedo. Nosotros tenemos vergüenza. Nosotros no queremos compartir. No queremos hacer una oración por aquel que está enfermo. ¿Qué pasa? Tenemos miedo. No tenemos fe. Estamos como Tomás. Pero somos dichosos y felices si nosotros creemos aún sin ver al Señor. Eso es lo que hoy deberíamos de hacer, prepararnos, estudiar, porque muchos vienen engañando con esta enseñanza de que María sí tuvo más hijos. El profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14, lo dice que María iba a tener un solo hijo, y luego dice que esa profecía se cumplió en Mateo 1:22. Todo lo que fue escrito por el profeta se cumplió, dice, lo dicho por el profeta. Pero aquí nos invita Josué 1:8, nos invita a leer, a estudiar, a poner en práctica las escrituras, la palabra del Señor, para nosotros poder tener sabiduría. Recuerde que esa sabiduría nos llevará un día a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y por eso en el verso 7 dice, sé valiente. ¿Por qué nosotros tenemos miedo? ¿Por qué nos acobardamos? Sé valiente y ten ánimo. Trata de observar en todos sus puntos la ley que te dio mi servidor Moisés. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda y tendrás éxito por donde vayas. ¿Por qué hay muchos que se están apartando? ¿Por qué hay muchos que se están dividiendo? Se están saliendo de la verdadera iglesia de Jesucristo, aquella que es columna y base de la verdad, que dice 1 Timoteo 3:15, aquella iglesia que es la casa de Dios. Dice, sé valiente y ten ánimo. Trata de observar, trata de leer y releer, trata de meditar, trata de llenar tu estómago, dice Ezequiel, trata de alimentarte y trata de compartir. Tienes que ser valiente para compartir, para enseñar a otros que no saben, que no conocen. Sé valiente y ten ánimo. Trata de observar en todos sus puntos la ley que te dio mi servidor Moisés. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, y tendrás éxito por donde vayas. Es la invitación que hoy el Señor nos hace. Recuerde que hoy el Evangelio nos habla de San José obrero, San José, modelo ejemplar, ¿sí? Como protector y custodio de su Hijo, del Hijo de Dios. Modelo ejemplar de amorosa obediencia, que como hijo debe a su Padre en el cielo. San José es el modelo incomparable, fíjese bien. Pero ¿qué pasa? Muchos dicen que José sí tuvo más hijos con la Virgen María. Aún viendo, escuchando el Evangelio
donde dice: su esposo José pensó despedirla, pero como era hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María tu esposa a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Por obra. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vean ustedes la enseñanza y que hoy nosotros debemos de tener esa fe a como lo hizo el padre de la fe, padre Abraham. Si usted va a la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 4 en su verso 20, Romanos 4, 20, nos enseña, fíjese bien, del padre Abraham. Romanos capítulo 4, verso 20. Vamos a leerlo desde el 18. Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones, según le habían dicho: mira cuán numerosos serán tus descendientes. No vaciló en su fe. No vaciló en su fe, olvidando que su cuerpo ya no podía dar vida. Tenía antes unos 100 años y que su esposa Sara ya no podía tener hijos. No dudó de la promesa de Dios. ¿Por qué nosotros dudamos de la palabra del Señor? ¿Por qué nosotros dudamos de la promesa de que María estaba embarazada por obra del Espíritu Santo y que iba a dar a luz un hijo? Dice la Escritura. ¿Por qué nosotros dudamos? Oiga, no dudó de la promesa de Dios ni dejó de creer. Por el contrario, su fe le dio fuerzas y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Si las Escrituras lo dicen, ¿por qué hay muchos que no creen? Porque no tienen fe. Y se dicen ser maestro de las Escrituras, conocedores de la palabra de Dios. Imagínense. Entonces, ¿por qué nosotros debemos de estudiar? ¿Por qué nosotros tenemos que prepararnos? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que no debemos dudar de la promesa de Dios ni dejar de creer. Por el contrario, dice del padre Abraham, su fe dio fuerzas y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Y Dios tomó en cuenta esa fe para hacerlo justo. Dios tomó en cuenta esa fe de Abraham. ¿Sí? Dios tomó en cuenta esa fe para hacerlo justo. Entonces, por eso, la palabra del Señor nos invita que si nosotros estudiamos, nos preparamos, fíjese bien, nosotros no vamos a vacilar. Nuestra fe se va a mantener. Dice que no debemos vacilar ni a la derecha ni a la izquierda, dice, sino que tenemos que ser valiente. Lo meditarás día y noche la palabra, con esa fe puesta en la palabra. Hay muchos que tienen fe a otras cosas, ¿sí? Que cuando vienen del trabajo o están de descanso, lo que hacen es invertir su tiempo en cosas que no tiene beneficio. Recuerde que la fe que usted tiene, por esa fe, usted llegará un día a la salvación. Y eso lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 9. Al tener y ahora eso mismo que pretende la fe, la salvación de sus almas. Por la fe, fíjese bien, nosotros llegaremos un día a la salvación de nuestra alma. Para eso es lo que el Señor nos anima, nos invita. Cada día nos hace esa invitación a través de su palabra, a través del Evangelio. Recuerde que hoy la iglesia celebra
a San José Obrero, solemnidad a San José Obrero. Cada día el Señor nos trae la enseñanza para que nosotros vayamos aprendiendo y conociendo, fortaleciendo nuestra fe, para que un día nuestra alma llegue a la salvación. ¿Sí? Para que un día nuestra alma llegue a esa salvación, a esa mansión eterna, esa mansión celestial que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y oiga cómo finaliza el Evangelio. Dice: cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Ya después de recibir lo que el ángel le dijo en sueños, ya José hizo y cumplió lo que le había sido encomendado. Entonces, nosotros hoy debemos ser de esos José, de ese José que es el modelo, fíjese bien, ese José que es protector y custodio del Hijo de Dios, ejemplar, ¿sí? Un hombre modelo incomparable, fíjese bien. Eso es lo que el Señor nos invita, a vivir la vida. Mientras estamos con vida en este mundo, necesitamos prepararnos, acercarnos a la palabra, acercarnos a la confesión, especialmente en este tiempo de Cuaresma. El Señor nos ama, nos llama a una reconciliación. El Señor nos llama a una reconciliación con nuestro prójimo, a pedir perdón y perdonar. Recuerde que hoy el Señor hace un llamado a todos. Que ustedes no quieran ir, ya es cosa de ustedes. Así que la invitación queda para ti, querido hermano, querido amigo, en la fe. Nunca es tarde para volver a Dios. Nunca es tarde. Te animamos, te invitamos, te apoyamos a través de la palabra de Dios y diciéndote que el Señor te espera con los brazos abiertos. Recuerde que el Evangelio nos habla de dos hijos. Un hombre que tenía dos hijos envió a uno a trabajar a la viña del Señor y dijo: ahorita voy, y después no fue. Y le dijo al segundo, le dijo: sí, ahorita no voy a ir, y después fue. Entonces ahí vemos con quién de los dos nosotros nos identificamos. Pero hoy el Señor te pide, te hace esa invitación, si quieres, y si no, un día llegarás ante el altar del Señor, ante su trono, y ahí se verá el fruto de lo que aquí en esta vida has hecho. Que Dios los bendiga, que Dios le conceda todo lo que su buen corazón desee. A suscribirse, a compartir, los que no se han suscrito, activar la campanita y dejarnos su like para que el Evangelio pueda llegar a muchas más personas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.